Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo, en la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds gracias. Ni siquiera la muerte, 1:10. Es extraño, ¿no? Kirito murmuró mientras él y Asuna yacían en su cama, simplemente disfrutando de la presencia reconfortante del otro y bañándose en la libertad recién ganada. Es como si nada hubiera cambiado realmente, pero siento que un gran peso se cayó de mis hombros y como si la batalla finalmente hubiera terminado y pudiéramos seguir adelante. Lo sé, Asuna murmuró con un pequeño suspiro. Siento lo mismo. Realmente no estaban en ninguna necesidad de confirmación o de expresar el pequeño hecho de que finalmente se separaron de todas las ataduras que Aincrad les puso y el último de los hilos se rompió con el regreso de Asuna. Aincrad era un sueño que podía verse como una pesadilla que duró más de 2 años, pero en su forma retorcida les trajo las cosas más importantes que podrían desear, los trajo el uno al otro. Eventualmente tendremos que llamar a tus padres. Reflexionó. Amakatsu-san solo puede ocultar el hecho de su recuperación durante tanto tiempo antes de que alguien lo descubra. Algo que no sé si podemos manejar por nuestra cuenta o deberíamos pedirle que esté presente para entregar una explicación adecuada y alguna demostración para el público. Todavía no estoy seguro de si será algo bueno o malo. Asuna murmuró mientras se volvía y ponía su cabeza sobre su hombro. No estoy seguro de cómo lo tomarán, mi recuperación repentina puede ser algo bueno, pero mi madre realmente no aprobará nada cercano a la cantidad de exposición que tuvimos el uno al otro. Para ella, no era real, para ella Aincrad era solo el nombre del lugar en el que estuvimos presentes durante algún tiempo y luego regresamos y ni siquiera era real también. Ella no entendería. Ella no tiene un punto de referencia, envolvió su brazo alrededor de sus hombros y la acercó. Ella no puede entender sin experiencia, realmente no puede entenderlo sin ver y sentir por lo que pasamos. Hubo una risa amarga de ambos, pero el calor que ambos sintieron no disminuyó en lo más mínimo. ¿Cuánto cambiamos? La voz de Asuna temblaba ligeramente. Antes de ahora simplemente no me importaba, pero mirando hacia atrás, no creo que yo de entonces pudiera haber sido más una persona diferente de lo que soy ahora. No creo que haya una manera adecuada de explicarlo con palabras, simplemente pasamos por demasiado y nos quebramos, pero luego nos reconstruimos y eso es lo que realmente importa al final. Luchamos por abrirnos camino a través de todo lo que se puso en nuestro camino y luego salimos más fuertes que nunca, no de una manera que cualquiera que no estuviera allí pudiera entender, pero el punto sigue en pie. Sé lo que quieres decir, Kirito sonrió levemente. Todavía no estoy seguro de si podría haber podido ver correctamente todo lo que me rodea sin que la interfaz me dijera cosas que tenía que saber. Todavía es discordante cuánto de lo que pasamos allí volvió con nosotros. Podía escuchar su sonrisa y podía sentir sus lágrimas. Yui-chan, ahora la tenemos para siempre, ahora puede ser parte de nuestras vidas, fuera del mundo virtual y eso es algo que nunca podría esperar en ese entonces. La tenemos ahora y eso es imposible y no puedo dejar de pensar en ello, pero luego recuerdo el calor de su cuerpo y la sensación de sus pequeños brazos alrededor de mi cintura y griega. Y luego lograste sacar de la nada a 2 niños más que ahora llaman. No había ninguna acusación en su voz, Asuna estaba muy feliz pero no podía ponerlo en palabras adecuadas en este momento. Tendremos tiempo y medio tratando de explicárselo a los demás, su mente repasó la imagen de todos sus amigos, cómo reaccionarían y cómo se sorprenderían al ver a Yui y otros. Al menos no sabían de Alisa y Mavis, no era exactamente algo que quisiera declarar para que todos lo escucharan, de esa manera puso un final muy doloroso para todo lo que él apreciaba. No estoy seguro de que podamos hacerlo, no hay forma de que realmente podamos decir nada sobre ninguna de las chicas, sin explicarlo y nada de lo que se me ocurra podrá cubrir adecuadamente su repentina existencia. Tal vez algo loco como poderes de un dios que mate sería la opción más creíble, pero la verdad es mucho más extraña de lo que la ficción puede ser, al menos para nosotros en este momento. Cayeron en un silencio reconfortante, no había mucho que se pudiera decir sobre sus recursos bastante escasos para explicar cómo eran los 3 niños que ahora habían llegado a ser.
La verdad era probablemente la mejor opción, incluso si había demasiadas formas de arruinarlo y obtener la explicación equivocada, todavía tenían que al menos intentarlo. Bueno, no era como si no tuvieran una manera de probarlo todo, la capacidad de Kirito para invocar a Clarente era una de las cosas que tenía que no podía ser ignorada o incluso desacreditada adecuadamente de ninguna manera o forma real. El hecho de que Asuna pudiera llamar a Winfleuret también ayudó, literalmente flexionó el brazo y de repente se armó con su arma favorita sin siquiera que le dijeran adecuadamente cómo hacerlo. De alguna manera, ella tomó el juramento de caballería mucho mejor que incluso el propio Kirito. Fue un poco aterrador cuando hizo un par de ataques de prueba con lo natural que le resultó y lo mucho que brilló su sonrisa al tener una vez más la cuchilla en la mano. Aincrad estaba detrás de ellos, ahora era el pasado que compartían y el que los forjó en lo que eran hoy, pero nunca se olvidaría. Kirito juró que nada le impediría guardar esos recuerdos para sí mismo, que nada le impediría llevarlos al día siguiente para todos aquellos que no pudieron. Porque todo lo que sucedió allí fue real y todos lo sabían, sin importar lo que dijeran los demás, sabían que algunas cosas simplemente no iban a ser lo mismo. Por eso le dijo a Sugu que después de todo lo que pasó tenía la intención de hacer nuevos recuerdos, mejores para él y para todos aquellos que compartieron su tiempo en el castillo flotante. Habrá un camino para nosotros, dijo Asuna mientras lo abrazaba alrededor de su pecho. Siempre hay una manera, no importa lo que suceda y no importa cuán difíciles sean los desafíos por delante. Y lo encontraremos pase lo que pase. Kirito estuvo de acuerdo, ya que sabía que nada puede impedirles encontrar la paz que deseaban por encima de todo. ¿No fue lo que dijiste? Que un día, cuando dejáramos nuestras cuchillas, podríamos disfrutar de la paz que vimos en Aincrad. Esos días tranquilos en los que nos olvidamos de luchar y simplemente vivimos nuestras vidas por el bien de ello. No en esas palabras exactas, pero sí. Su sonrisa se amplió pero permaneció suave. Solo esta vez desearía que no fuera solo un momento de silencio antes de la tormenta, honestamente deseo para que dure para siempre, pero algo me dice que terminará pronto. Tal vez tengas razón, tal vez algo venga a golpear y tengamos que tomar nuestras cuchillas una vez más y luchar por el bien de esos momentos de paz juntos. Kirito honestamente no podía entender de dónde venía la cursilería, pero parecía ajustarse al estado de ánimo, así que continuó. Todo esto conmigo siendo un campeón Amakasusan insinuó bastante fuertemente que realmente no se quedaría solo durante mucho tiempo a menos que juegue la carta del tirano malvado y simplemente haga que todos se enojen los pantalones con solo decir mi nombre. No es algo que realmente pueda ver que suceda, así que tendremos que lidiar con eso más temprano que tarde. También insinuó que ser uno atraería a los dioses herejes por cualquier razón que realmente no pudiera nombrar o incluso pronunciar correctamente. Sabía que se estaba repitiendo, pero ese era el punto más importante. Mientras que la batalla de Aincrad finalmente había terminado, la de sus propias vidas pacíficas parecía estar comenzando. ¿Era tan malo o realmente no era capaz de comprender todo el alcance de lo que se avecinaba en el horizonte para ellos? Probablemente un poco de ambos, pero también lo hizo sentir extrañamente reconfortado por el hecho de que su vida ya no era normal y no iba a serlo por algún tiempo. Después de todo lo que pasó, Kirito no tenía idea de si podía comprender la idea de una vida normal. Era casi aterrador cuánto lo cambiaron esos 2 años, cuánto deseaba no quedarse entre la rancio normalidad, pero no podía encontrar una salida adecuada para sus impulsos de luchar. No era un adicto a la batalla, era solo la falta de actividad o gol frente a él lo que lo impulsaba por la pared, difícil de explicar y aún más difícil de saciar adecuadamente, pero la imagen efímera de él y Asuna compartiendo ese posible futuro lo calmó. Estaba realmente enamorado, ¿no? Y voy allí a tu lado, sin importar qué y sin importar cuán peligroso sea. Su voz tomó un tono mucho más firme a medida que su agarre sobre él se hizo más fuerte. Estoy bastante seguro de que otros tendrán una opinión similar sobre el asunto, después de que les digamos lo que está sucediendo, estoy bastante seguro de que pedirán unirse a todo esto. ¿Estás bastante seguro de que incluso nos creerán? Incluso la prueba que puedo proporcionar puede ser desacreditada, pero eso no es todo. Kirito reflexionó con una sonrisa. Después de todo lo que pasó en Aincrad, ¿por qué crees que querrán ser parte del todo?
¿No querrían también vivir sus vidas en paz? Ya pasaron lo suficiente con nosotros aquí y eso ya no es algo de lo que quieran ser parte, ni siquiera estoy seguro de si incluso decirles es una buena idea. Fue interrumpido por un repentino endurecimiento del control de Asuna sobre él. Se lo diremos. No había lugar para una discusión. No habrá ningún secreto, ninguna razón para retener nada, y no ocultar lo que tenemos a nadie. Después de todo lo que pasó, después de todas estas veces no vas a retirarte a ti mismo y nada me hará quedarme en silencio. Kirito tuvo que contener su risa, sabía que Asuna no lo tomaría amablemente estallando en ataques de risa ante su seria proclamación. Él sabía muy bien que su deseo de compartir con los demás nació de su lealtad y el deseo de mantenerlos informados, tener una información válida y extremadamente rara como esa sobre todo el mundo era más que importante. Durante su tiempo en Sword Art Online, tener cualquier información sobre lo que estaba por venir valía más que todo el peso del castillo flotante en oro, cualquier consejo avanzado valía vidas en el campo de batalla. Quien quiera que tuviera más información, quien tuviera más conocimiento sobre los eventos entrantes, tenía una gran ventaja sobre todos los demás que no compartían su conciencia. Si supieran de antemano que Ilfan tenía un arma diferente, entonces Diabel habría estado vivo. Si supieran que Heathcliff era callaba, tantas muertes podrían haberse evitado. Sabía que no era culpa de nadie, es solo que no podía sacudirse la sensación de que había más que podrían haber hecho. No tenía sentido reflexionar sobre ello ahora, no podían cambiar el pasado ni podían vivir en él sin dañar su futuro. El único camino era avanzar y seguirán corriendo pase lo que pase. Cuando nos reuniremos con ellos a continuación. Prometió. Después de todo, será una larga charla. Igual, 0, 0, igual. 22 de enero de 2025. Había algo realmente interesante en ver a otros pelear, era casi fascinante ver las cuchillas chocar mientras dos formas se difuminaban por todo el lugar sin disminuir la velocidad ni por un momento. No había ninguna explicación ni razonamiento real que pudiera agarrar para este duelo, aparte del deseo de probar sus límites. Asuna y Sugu no tenían ninguna razón para enfrentarse con armas en mano. Cuando llegó la mañana y los dos se despertaron en los brazos del otro, no fue incómodo e impactante, simplemente lo aceptaron, siguieron adelante y repasaron lo que tenían que hacer ese día. Mientras Asuna se duchaba, Kirito estaba revisando sus posesiones y ayudando a Lisa y Yui con sus estudios, mientras Mavis intentaba socializar con su cocina. La última no era una metáfora, en realidad trató de hacer eso. Cuando le tocó ducharse se fue con todo bien y tranquilo y regresó a Asuna y Sugu intercambiando algunos pequeños placeres. Lo que lo desanimó fue el crecimiento constante de sus salidas de energía mágica, estaban saturando toda la habitación con ella hasta el punto de que podía probarla. Cualesquiera que fueran sus extraños intercambios, no los atrapó, pero terminó en que se dirigieran hacia el dojo y obtuvieran sus armas en preparación para un duelo. Winfleuret no era más que un borrón delgado ya que se estrelló con Serpensfang en constantes explosiones de chispas, cada uno de los luchadores sin ceder una pulgada. Mientras Sugua estaba tratando de utilizar el enfoque más tradicional de su lucha, había algo que le faltaba que Asuna tenía en abundancia y esa era la experiencia de luchar con su vida en juego. Asuna siempre fue empujada con más fuerza, siempre dispuesta a hacerse más fuerte y cada uno de sus ataques contenía la cruda agresividad que hablaba de innumerables batallas donde un solo error puede significar la muerte en el campo. Star Splash. Asuna también tenía una gran ventaja en el hecho de que estaba usando Sword Skills y con la falta de Post-Motion y Calling, era simplemente un huracán imparable de golpes que llovía sobre su hermana. Sugu sostenía todo lo que podía, pero incluso ahora Kirito podía ver sus defensas romperse, su cuerpo sufriendo más y más daño a medida que los cortes se hacían más profundos y más grandes en número. Ella estaba poniendo todo en ello y todavía estaba perdiendo terreno, incluso algunos golpes que recibió en Asuna, al principio, no fueron más que rasguños en comparación con el tapiz de marcas en todo su cuerpo. El principal problema era que Asuna no estaba luchando tanto como estaba atacando implacablemente, sin darle tiempo a su oponente para recuperar su equilibrio. El feroz asalto fue casi hermoso si no fuera por su gran plazo.
Kirito sabía que no tenía que preocuparse de que ninguno de los dos se lastimara realmente, Juramento de Caballería los estaba parcheando lentamente a medida que pasaba el tiempo, pero todavía estaba confundido en cuanto a por qué estaban peleando en primer lugar. Vete, mamá. Llegó la alegría de Yui. Vete, Obasan. ¿A quién animas? Kirito sudó por la falta de decisión por parte de su hija. Llegó la voz monótona de Alice. Fight. Lucha. Mavis era mucho más activo. Vamos. Vamos. Al menos estos dos eran obvios acerca de no elegir bandos. Mavis parecía simplemente disfrutar de verlos pelear y realmente no le importaba el razonamiento detrás de tal confrontación. Él mismo no estaba expresando sus pensamientos sobre el asunto porque sus agallas le decían que cualquier elección que hiciera sería la equivocada, lo que dijera solo llevaría a ser regañado por algún tipo de delito. Ya veo, así es como luchas. La sonrisa de Asuna parecía tener un borde muy peligroso. Entonces prepárate, esta no será la primera vez que me enfrente a alguien armado con una katana. Asuna desapareció y apareció frente a Sugua, ya tomando una postura adecuada. Lineal. Todos los presentes podían ver claramente su movimiento y es por eso que Sugu logró bloquear el ataque, pero fue enviado volando hacia atrás por la pura fuerza del golpe. El brillo del ataque se desvaneció de la espada, pero Asuna ya se movía y continuaba su implacable búsqueda de la victoria. Cualquier objetivo que persiguiera eludió la comprensión de Kirito, pero parecía ser realmente importante para ella. Triangular. 3 golpes rápidos brillaron y chocaron contra la defensa apenas recuperada de Sugu, obligándola aún más atrás pero no derribando por completo a la niña más joven. Kirito también podía decir que la Kendoka tenía un equilibrio extrañamente carente, era un poco incómoda en sus movimientos, como si no estuviera acostumbrada a luchar en su cuerpo real en lugar del avatar. Pero eso realmente no tenía ningún sentido, ya que practicaba constantemente y, por lo tanto, debería haber sido tan en forma y casi tan ágil como Asuna en este momento, pero algo parecía estar impidiéndole hacer todo lo posible. Los chillidos de metal, las constantes lluvias de chispas, fue un hermoso baile que lo hizo sentir una cierta chispa de deseo de dibujar Clarent y unirse a la pelea. Incluso podía decir que su espada estaba sintiendo de alguna manera el afán de la batalla, como si pudiera saborear la atmósfera actual alrededor del lugar y el deseo de unirse. Kirito sabía que no era realmente posible, así que lo descartó como su arma, respondiendo a su propio deseo subconsciente de finalmente estirar proverbialmente los pies. No te preocupes. Llegó la respuesta de Sugu cuando su propia cuchilla se encendió con mana. No voy a hacer esto fácil. Si bien no tenía la capacidad de habilidades de espada, todavía sabía lo suficiente sobre ellas como para básicamente falsificar una, simplemente envolviendo su hoja en mana para aumentar su poder de corte. Incluso si solo estaban días después de descubrir lo que Magic tenían, también fue con la ayuda de Alice, Mavis y Yui que parecen tener una comprensión de todo el asunto. Lo único que Kirito logró entender fue que las 3 chicas vivían parcialmente dentro de su autoridad, Juramento de Caballería de alguna manera sustituyendo la conexión de red. Iba a profundizar en él tan pronto como tuviera tiempo, pero en este momento todo estaba fuera de sus manos, había demasiados factores que albergaban su atención para que se dividiera aún más. Alice tuvo la amabilidad de explicarles sus habilidades, las nuevas que desarrolló a partir de la extraña forma en que podía manejar sus autoridades. Uno de ellos era Mana Burst, que funcionaba como una versión reducida y muy limitada de Clarent Blow de Arthur que permitía a otros realizar su truco principal. Usar mana como pequeñas versiones cargadas en ráfaga para poner más poder detrás de sus golpes, o como ráfagas momentáneas de velocidad, les permitió actuar a niveles verdaderamente ridículos. Kirito estaba seguro de que en este momento incluso se podría decir que superan a sus avatares. Honestamente podía decir que Asuna era más fuerte por un amplio margen que ella cuando se enfrentaron al segador. Lo que Sugu logró averiguar en este momento le dio una ventaja visible a medida que sus movimientos se volvieron más rápidos y los ataques mucho más fuertes. Cada golpe creó una pequeña ráfaga de viento al chocar con la propia guardia de Asuna. Podía decir lo que estaba haciendo al sentir el flujo de maná que ahora saturaba su cuerpo. Mana Burst se estaba utilizando a un ritmo muy rápido y básicamente nivelaba un poco el campo.
Asuna todavía estaba mejor, pero la brecha se estaba reduciendo lentamente, pero nunca estaba realmente bajo la amenaza de desaparecer, era casi como si la propia Asuna estuviera mejorando con cada segundo. Kirito en realidad podía decir que se estaba volviendo mucho más segura de sus movimientos, se estaba quitando el óxido de todo el tiempo que pasaba en esa jaula dorada y recuperando su destreza de combate. ¡Oh, mi! Llegó una voz detrás de él. ¿Es esto realmente necesario? Yuri se abrió paso por la puerta junto con Ikari, a ambas chicas se les permitió acostarse en los sofás por la noche y justo ahora terminaron sus rituales matutinos. No estaba exactamente seguro de lo que estaban pensando que estaba sucediendo, pero con la forma en que ella parecía estar luchando incluso para verlos, Kirito no estaba seguro de cuáles eran sus pensamientos. ¡Wow! Son tan rápidos. Ikari, por otro lado, llevaba una amplia sonrisa, y entrecerrando los ojos pesadamente mientras trataba de mantenerse al día con las dos potencias que actualmente chocan justo ante sus ojos inexpertos. ¿Es esto debido a tu bendición? De alguna manera. Kirito se encogió de hombros con indiferencia. Sugu es una Kendoka y puede dar una buena pelea incluso sin ella, pero ahora tiene todos sus respaldos y muestra hasta dónde puede esforzarse. Asuna fue una de las mejores jugadoras durante Sword Art Online, e incluso pudo darme una carrera por mi dinero. En nuestro duelo solo pude considerarlo un lanzamiento de monedas, a quien ganaría si hiciéramos todo lo posible. Y ella usa lo que aprendió allí para pelear. La niña parecía un poco confundida. Pero no fue solo una especie de juego. El realismo era asombroso, te permitía moverte libremente y realizar casi todas las mismas acciones que una persona normal podría hacer en el mundo real. Kirito aclaró y luego miró a la niña más joven con una pequeña sonrisa. La lucha fue muy real, nos enfrentamos a aquellos que eran más fuertes y mejores que nosotros y salimos victoriosos. No estoy seguro de cuánto se compararía lo que enfrentamos en Aincrad con lo real, fue duro, la muerte era muy real y tuvimos que enfrentarla día tras día, batalla tras batalla y por lo tanto, tuvimos que adaptarnos y aprender y fortalecernos. Asuna fue una de las mejores, se enfrentó a mucho y salió de ella casi intacta, no muchos lo lograron, no muchos realmente fueron capaces de empujar y seguir empujando el tiempo suficiente para marcar la diferencia, perdí la cuenta de muchas de las muertes que se reportaron fueron suicidios. Era una verdad sombría, una dura verdad que había que decir para que alguien más captara todo ese alcance de lo que Aincrad era para todos aquellos que vivían sus vidas allí durante tanto tiempo. Un poco más de 2 años puede no parecer tanto para los demás, pero para ellos, fue una vida completamente diferente, fue como una vida diferente a la que estaban tratando de volver. Cambiaron, crecieron y se convirtieron en otra persona, fue casi surrealista para Kirito ver cómo nada parecía cambiar con ellos. Ellos, y Kari en realidad parecía sorprendido. Simplemente. Aincrad era un castillo flotante, no todos creían que la amenaza era real y simplemente saltaron del borde para recuperar su libertad. Su tono era sombrío, cortando al grano y sin dejar nada a la imaginación. Algunos no eran realmente jugadores, solo personas desafortunadas que querían probar algo nuevo, algo diferente. Algunos de ellos eran niños que vieron un juguete nuevo, otros eran ancianos pensando en nuevas experiencias, ninguno se salvó ya que todos fueron arrastrados al llamado juego de la muerte. Contamos días, horas, minutos, segundos hasta que todo se difuminó y simplemente nos enfocamos en sobrevivir para mantenernos vivos y hacer todo lo posible para no morir. Kazuto-san, incluso Yuri dejó de ver la pelea y pudo sentir su mirada en él, su voz temblaba ligeramente. ¿Fue realmente tan malo? La mayoría de las personas que estaban atrapadas, estaban demasiado asustadas para incluso abandonar la primera ciudad, un lugar que era seguro y donde nadie podía lastimarse. Pero algunas personas estaban tan asustadas que no creerían la verdad, o simplemente no querían lidiar con ella. La mayoría de las muertes en los primeros 2 meses fueron suicidios. Kirito continuó, con los ojos cerrados mientras recordaba los tiempos. Muchas personas simplemente se dieron por vencidas y comenzaron a vivir sus vidas como si estuvieran condenadas a estar en el juego para siempre. Otros intentaron luchar, despejar el juego, pero entonces era diferente.
No podías estar seguro de si algún nuevo monstruo con un ataque especial que nunca has visto antes sería demasiado, si los objetos de curación y el equipo que tenías fueran lo suficientemente fuertes como para que sobrevivieras, por lo que incluso luchar era más difícil que nunca. Y a pesar de que estabas luchando, a pesar de que estabas haciendo todo lo posible, no cambió el hecho de que cada día en Sword Art Online era un día perdido del mundo real. Cosas como: hoy es el cumpleaños de mi hija, y nunca podré verlo, o mi esposa todavía me está esperando, o se ha mudado. O hoy es el día en que se suponía que debía tomar el examen universitario. Cada día era un día en que tu cuerpo real se debilitaba cada vez más. Todo el tiempo, esa presión constante empujando contra el miedo de que puedas empujar demasiado fuerte y terminar muerto. Su voz era sólida, sombría pero sin el más mínimo enganche. Como, la niña parecía más pálida de lo habitual. ¿Cómo sobreviviste? Luchamos, eso es todo. Sabía que era una respuesta que no muchos entenderían, pero era la única que podía dar. Además, creo que casi han terminado. En realidad, nunca dejó que sus ojos divagaran, su enfoque completo en la batalla titánica entre Asuna y Sugu, mientras las dos chicas lloraban, enfrentándose unos a otros con el mismo vigor feroz e implacable que vio en los jugadores luchando contra un jefe de piso. No había malicia sino algo más, no estaba muy interesado en leer chicas, así que era solo una suposición, pero parecía que ambas estaban compitiendo de alguna manera por algo. Ninguno de los dos parecía ni remotamente cansado, pero sus cuerpos estaban siendo desgastados a pesar de todo. En Aincrad no había dolor real, pero en este momento no estaba seguro de si podían sentir sus heridas con lo enfocados que estaban el uno en el otro. Puedo decir lo que están sintiendo, tanto su presencia dentro de su mente ardía como soles, palpitando con una determinación infinita y algo más que realmente no podía poner su dedo. Asuna era una esfera constante y casi sólida, refinada y templada y casi indescriptible, pero la propia luz cruda y casi danzante de Sugu tenía una sensación efímera que se negaba a perder ante su oponente. Independientemente de lo que estas cosas representaran, era casi como si ambas chicas estuvieran de alguna manera empujando su propia presencia hacia la otra en un intento de mostrar algo a su oponente a través de sus cuchillas. Kirito realmente necesitaba resolver esto, juramento de caballería era demasiado útil para ignorarlo y todavía solo estaba rascando la punta del proverbial iceberg y ni siquiera podía ver cuán grande era realmente. Pero incluso con la nueva destreza adicional de Sugu, el final de este duelo ya estaba decidido. Asuna era demasiado fuerte en su mejor momento para ser superada por cualquier otra persona. Ella era más fuerte, más rápida, mejor, más experimentada y ninguna cantidad de capacitación y conocimiento podría ayudar a su hermana a romper esa brecha. Y cuando vio que el arma de Sugu se le escapaba de las manos con otra habilidad de espada y la punta del Wind Fleuret de Asuna se detenía solo un instante de perforar el ojo derecho de la niña, la pelea terminó. Esto fue en realidad mucho más de lo que esperaba. La voz de Asuna era bastante astillada cuando bajó su arma y permitió que se desvaneciera. Lo hiciste bien. La expresión de Sugu fue ilegible por un momento antes de sonreír de una manera extrañamente satisfactoria y estrechó la mano extendida de Asuna, lo que sucediera entre ellos parecía hacerlos unirse. Kirito no era ajeno a ver la camaradería desarrollarse en el campo de batalla, pero esto era otra cosa, algo más profundo y la mirada de aprobación que la chica de pelo castaño envió hacia su nuevo compatriota envió un escalofrío por la columna vertebral de Kirito por alguna razón. Gracias por esto, Asuna-san. La voz de Sugu también era bastante alegre y su sonrisa casi parecía feliz. Esta fue la primera vez que tuve una pelea tan dura, las historias que Oni-chan me contó sobre ti no te estaban haciendo justicia. ¿Y por qué son tan formales ahora? Otra cosa extraña que archivó, requirió tiempo y esfuerzo para descifrar el significado detrás de su comportamiento y simplemente ni siquiera quería comenzar en este momento. Al ver que todo terminó bien, simplemente fingirá que no pasó nada, seguirá adelante y se abrirá camino para descubrir cómo funcionó todo mientras no toca los problemas de sus conexiones mutuas. Yuri-san. Asuna acaba de notar la presencia de Hime Miko y caminó hacia ellos.
Me alegro de que estés aquí, en realidad me preguntaba si podrías explicarme some de las cosas que se dijeron ayer. Por ejemplo, algo que dijiste sobre la posición de Kirito-kun como gobernante de esta tierra. No soy un gobernante de nada. Expresó su disgusto por la extraña forma en que la gente parecía pensar que se suponía que debía ser tratado. Es solo que los campeones son increíblemente poderosos para los estándares de los magos normales y, como personas con los palos más grandes, generalmente simplemente conquistaron la tierra que deseaban. Pronto se convirtió en una especie de tradición, que luego evolucionó como parte del paquete de lo que implica convertirse en uno. Todavía estoy dudoso en los detalles, y realmente no puedo comprender lo que creen que se supone que debo hacer. Kazuto-san. Parece que su negación de su posición logró sacarla de su estado de ánimo sombrío al escuchar sobre Aincrad. No es solo eso. La posición de los campeones en su propia tierra también protege a aquellos que viven bajo su patrocinio, trabajando en aras de defender la integridad de sus estilos de vida. Y ahora Asuna tiene una mirada muy peligrosa en sus ojos. Kirito pudo ver el estrechamiento de dichos ojos y el pequeño ceño fruncido que comenzó a desarrollarse en la cara de la niña de cabello castaño. Esto no iba a terminar bien. Igual, 0, 0, igual. Sé que sonaría grosero, pero tienes 90 años o algo así. La voz apagada de Asuna era tan plana que Kirito realmente no podía decidir si era ella quien hablaba. Te sacas de un trote básico y nadie está preocupado por eso. Ni siquiera sabía que era posible estar en tan mala forma y pasé más de 2 años en un estado de coma. Esta es la situación con cualquier Himemiko. Nuestros poderes pueden crecer, pero nuestros cuerpos se vuelven proporcionalmente más frágiles y menos vitales. Yuri dijo con una expresión extrañamente abatida en su rostro. Si bien mi don de visión espiritual se hizo fuerte con el tiempo, me volví físicamente más débil. No es realmente notable para un extraño, pero con el tiempo puede aparecer de una manera más obvia. Kirito no estaba exactamente seguro de cómo reaccionar a esto. Había casos en que podía contar con una mano con los dedos de sobra sobre cosas similares que ocurrían. Algo funcionó tan bien que fue malo para todo el sistema. No era algo habitual ni realmente un patrón, ya que las soluciones a estos casos a menudo eran fáciles de encontrar. Aquí no fue tan fácil ni fue realmente una situación que pudiera decir honestamente que tenía alguna idea de cómo manejar. Los propios poderes de Yuri eran tan grandes que literalmente estaban destrozando a su dueño desde adentro. Podía leer los escritos en la pared, el estrés de llevarlos era el sospechoso más probable y podía apostar todo su conjunto de equipo a que su cuerpo solo tenía que ser más fuerte para contenerlo. Toda la situación era como un bucle, su cuerpo se estaba debilitando y limitaba la cantidad de tiempo que podía entrenar para fortalecerlo, lo que resultaba en que se debilitara aún más debido a la falta de ejercicio. ¿No hay nada que se pueda hacer?, preguntó, pero ya podía adivinar la respuesta. Quiero decir, después de tantos años deberían haber encontrado una solución a este problema. La niña de cabello castaño negó con la cabeza. No como tal, hay excepciones, pero se llaman así por una razón y yo no soy uno de ellos y, por lo tanto, no puedo curarme de lo que ni siquiera es una dolencia. Su voz no flaqueaba, ni siquiera estaba triste por el hecho y simplemente estaba afirmando un hecho. No es realmente un problema en mi vida diaria, no me limita y realmente no hace ningún daño real, excepto la baja resistencia y el rendimiento físico. Ni siquiera estoy seguro de si es tan malo como estás insinuando, ya que no sufro de ningún problema crónico mientras hago ninguna actividad, es más parecido a que simplemente esté muy mal entrenado físicamente. Podía ver los engranajes en la cabeza de Asuna girando mientras ella miraba al Himemiko, ya podía decir lo que ella iba a sugerir e incluso comprobó si era una forma válida de resolver el problema. Si bien presentar su propia opinión al comité de compilación de historia también era una opción, con la forma en que se daba a entender que atenderían sus demandas con bastante facilidad, realmente no tenía ganas de causar que aparecieran puntos negros en el proverbial currículum de Yuri. Sería bastante grosero para él tratarla como un lisiado y él pidiendo a alguien más sería visto como él etiquetando a la niña como bienes dañados por su condición. Debido a su buena relación con él hasta ahora, sin contar su extraña y francamente extraña visión sobre cómo debería comportarse un campeone, juramento de caballería era aplicable a ella.
Un problema era que no sabía si actuaría como muleta por constante mantener la condición perfecta de su cuerpo o también arreglará lo que inicialmente estaba mal y hará que todo el problema desaparezca para siempre. Fue un lanzamiento de monedas, ya que realmente no podía decirlo, pero valió la pena intentarlo. Ella no era una mala persona y si Asuna ya estaba pensando en ello, entonces realmente no tenía ninguna razón para no hacerlo. La única razón por la que Kirito no lo hizo antes, fue que realmente no sabía que era un problema en primer lugar y su cabeza estaba llena del desastre, que fue el rescate de Asuna y nada más en realidad. La desventaja era que ella estaría atada a él de una manera que no podía ser fácilmente descartada, la conexión que tenía con todos los que usaba la autoridad estaba hecha de cosas mucho más difíciles que cualquier cosa que realmente se le ocurriera. Y ni siquiera estoy seguro de si la afectará de la misma manera que lo hizo con Asuna y Sugu. El hecho de que además condujera sus cuerpos a un pico absoluto, superando cualquier cosa que hubieran ganado naturalmente, fue algo extraño de ver. Sabía que su propio cuerpo era más fuerte, más rápido y más duro que cualquier cosa que cualquier persona normal pudiera esperar tener, pero incluso entonces estaba algo justificado en su mente, siendo él un campeón y todo. Ver a otros haciendo algo similar fue lo que hizo que su cerebro luchara un poco. Nunca fue uno de los que realmente hizo nada de buffing, por lo que este era un territorio extranjero para que él lo explotara. Kirito-kun, la voz de Asuna lo sacó de sus reflexiones. No tengo ningún argumento aquí, será una bendición si se queda con nosotros por algún tiempo. Dijo mientras extendía la mano sin detenerse y colocaba una mano sobre el hombro de Yuri. Solo quédate quieto por un momento. Kazuto-san. El Hime Miko parecía sorprendido por el repentino contacto. Por la presente, como en una rodilla te inclinas ante mí, te concedo el título y el privilegio de caballero. Su autoridad saltó hacia adelante y surgió a través de su brazo y en el cuerpo del Hime Miko, aparentemente encontrando algo con lo que conectarse y floreciendo en una luz nebulosa verdosa en su percepción. Sirve bajo mí y vive, lucha conmigo y gana, obedece y prospera como soy tu señor desde ahora y para siempre. Kazuto-san. La niña gritó mientras su cuerpo brillaba ligeramente. Bueno, este problema está resuelto. Dijo lo más despreocupadamente posible mientras le quitaba la mano del hombro. No fue tan difícil. Pero... tú. Yuri estaba balbuceando mientras seguía mirando de él a sus propias manos. ¿Cómo pudiste? Bueno, ahora que todos están curados y no están en peligro inmediato de ser confundidos con un paciente con cáncer, podemos proceder al punto principal de nuestra discusión. Sintió un pico en la presencia de Asuna y vio sus labios estirarse en una sonrisa agradable que envió escalofríos por su columna vertebral. Kirito tuvo una muy buena idea de lo que estaba a punto de suceder. Verás, mi opinión sobre tu pequeña rabieta parecía no estar llegando a tu entendimiento, así que veo que necesito ser mucho más directo al mostrar cómo me siento al respecto. Kirito no iba a ser parte de esto, así que fingió que no pasaba nada. Parece que incluso con lo nuevo que iba a hacer Yuri bajo el efecto de juramento de caballería, el borde en la voz de Asuna logró alcanzarla. Así que logró sacar un par de sonidos y un par de centímetros atrás antes de que el puño brillante de Asuna se estrellara contra su rostro. Tuvo que admitir que ver al Hime Miko siendo arrojado sobre su patio trasero y aterrizando como un muñeco de trapo en el suelo hizo que incluso él hiciera un guiño. Él podía decir por su conexión con ella que ella solo sufría un ego magullado y una nariz rota, esta última ya sanando ya que su autoridad se estaba ocupando de ello. Cuando Asuna irrumpió hacia la niña derribada, pudo ver la expresión de sorpresa en el rostro de Hikari por el maltrato de su hermana y no sabía qué hacer. No te preocupes, Asuna está enojada porque Yuri-san hizo algunos comentarios muy cuestionables sobre mi posición como campeone de Japón. La menor de las hermanas Marilla lo miró con una expresión perdida, probablemente fue la primera vez que vio a su hermano siendo maltratado así. No se le hará nada realmente peligroso o dañino, Asuna solo le explicará por qué lo que dijo tu hermana no fue ni será aceptable. Pero ella, la niña todavía parecía confundida. Te lo explicaré cuando mi esposa termine con su propia pequeña sesión, será más fácil de esa manera. Miró donde Asuna levantó al pobre Hime Miko y forzó a la niña sobre sus pies y la hizo permanecer de pie.
Sabía que ella no era una persona violenta por defecto, pero había cosas que podían llevarla a tal respuesta, tener a una chica terca hasta el punto de despotricar contra ella con nada más que un rencor impersonal que le arrojaran fue uno de los casos que la golpearon muy duro. Terminará pronto, su entrega siempre es rápida siempre que es así. Igual, 0, 0, igual. Espero que haya algún sentido golpeado en tu cabeza, Yuri-san. Asuna estaba sentada junto con cada ronda de su mesa, incluso sus hijos estaban presentes. Tratar de impulsar tu propia opinión y percepción sobre alguien de cómo se supone que debe ser desde tu perspectiva no es algo que se tolerará. Me disculpo. Su nariz sano y la cara lavada de la sangre, la ahora humilde Mariya Yuri se sentó al otro lado de la mesa con una expresión abatida. Mi experiencia previa hizo que mi punto de vista fuera sesgado hasta cierto punto. Y esa no es la peor parte, tus intentos de acusar a Kirito en pecados que ni siquiera cometió solo porque es un campeón y fueron despreciables. Yuri se estremeció ante otro jab en su posición ya empañada. Esperando que se convierta en una especie de tirano solo por su nueva posición. Tienes el descaro de tratar de justificar tu propia visión del mundo retorciendo los hechos para que coincidan con tu propia narrativa. Necesito explicar por qué algo así no es aceptable. En defensa de Nee-san, su experiencia previa y la percepción general de Campione y lo caprichosos que son la hicieron malinterpretar la situación. Ikari entró pero se estremeció cuando la dura mirada de Asuna se desplazó hacia ella. Fue realmente malo, no es mi lugar contarlo, pero fue realmente malo para ella. Puedo entender eso, puedo ver cómo su percepción podría haberse visto afectada por un mal, sin mencionar solo la experiencia que tuvo con la lista actual de Campione. Asuna soltó un suspiro y dejó que la tensión se desangrara de su forma, calmándose un poco. Entiendo cómo surgió todo esto, después de tu explicación no fue difícil juntar las piezas, pero tu incapacidad para aceptar que estás equivocado no es aceptable. Kirito-kun nunca sería la persona que le hiciste ser en tu mente, no tiene ningún deseo de gobernar Japón, ni le importa mucho su posición en cualquier orden jerárquico que los campeones tengan para sí mismos. Es competitivo cuando se trata de su progreso y se esfuerza por ser el mejor, pero no es un idiota ni está obsesionado con eso como usted insinuó que era. Cualquier posición habitual que los campeones tengan dentro de los países en los que viven simplemente no es algo que le interese. Suena como algo parecido a un tablero de torneo muy roto y muy retorcido que cambia de vez en cuando para acomodar los tratos de los participantes sin tener en cuenta a nadie más. Kirito reflexionó mientras recordaba cómo funcionaba el ranking no oficial del campeone y cómo estaba en el fondo de él en este momento debido a ser nuevo. Por lo general, habría sido bastante curioso e incluso motivado para estar en una ruta hacia el primer lugar, pero esta vez se sintió un poco inútil e incluso estúpido, ya que todo el asunto básicamente no tenía sentido. Tengo suficiente en mi plato en este momento para contar durante un par de vidas, no estoy interesado en obtener más cuando no es necesario ni requerido de mí. Siento no cumplir con tus expectativas, pero no estoy realmente interesado en ninguna de estas cosas de las que me estabas hablando. Entiendo que se me exigiría luchar contra los dioses herejes que pueden venir debido a mi presencia, pero eso es todo lo que puedo ver hasta ahora. Asuna procedió entonces a hacer la pregunta más importante. ¿Qué espera este comité de compilación de historia de todo esto? No estoy diciendo eso fuiste una mala elección, desde un punto de vista lógico, pero obviamente eres una persona que no tenía una opinión imparcial sobre el asunto. Sonaba menos enojada que antes y más inquisitiva, debido a que todo el lío era muy fácil de evitar si cualquier otra persona hubiera sido enviada. Si bien realmente no puedo decir que conozco una alternativa mejor, no significa que no hubiera alguien que podría haber sido enviado para manejar adecuadamente todo esto. No te lo tomes como algo personal, pero lo primero que hiciste al llegar fue reprender a Kirito-kun y tratar de forzar tu propia opinión sobre él de lo que se espera que haga, básicamente tratando de instigar un conflicto con él desde el principio. Yuri se estremeció una vez más, esta vez su expresión abatida se convirtió en una casi llorosa cuando sus faltas fueron arrojadas directamente a su cara.
El propio Kirito sabía lo afilada que podía ser la lengua de Asuno cuando estaba en el rollo, la experiencia personal era importante en ese sentido, y escuchó sus desvarios una y otra vez en el pasado. Dejando de lado el hecho de que Yuri se lo trajo encima por una razón muy obvia, no pudo evitar simpatizar con la pobre chica que ahora estaba siendo regañada para someterla. En realidad lo estaba predicando desde el principio, como un récord roto sobre cómo Oni-chan tenía que ser un campeón irresponsable y muy razonable. Sugu parecía estar feliz de avivar las llamas y ver los resultados. Incluso dijo que él está siendo irrazonable y egoísta por negarse a tratar básicamente a Japón de la misma manera que se trata a Corea del Norte. ¿En serio? Le dio a su hermana una pequeña mirada inexpresiva a la que ella respondió con una sonrisa querubín. Cualquier alianza que ella y Asuna lograran forjar durante su pequeño combate parecía estar entrando en vigor. Al menos Argo no estaba aquí para arrojar su propia opinión sobre la mesa, habría sido un desastre y podía imaginar cómo el infame corredor de información habría ido solo para recuperar a la chica para los comentarios. Ni siquiera voy a cuestionar de dónde sacaste la idea de que estaba bien sermonear a Kirito-kun sobre su opinión personal y muy razonable sobre cómo manejar los asuntos de Japón. Él y yo le preguntamos y me explicó todo y me proporcionó un conjunto de puntos muy buenos. Cómo toda esta situación podría ser contraproducente. Especialmente si se le da tanta autoridad sobre todo un país, y no hay una comprensión real de qué hacer. Asuna hizo una mueca ante la adición de Sugu al pobre retrato del intento inicial de Yuri de conversar con él y los demás. Kirito-kun es más que capaz de manejarse a sí mismo en ciertas situaciones y, si la amenaza de que otros campeones o estos dioses vengan por él solo por lo que ha hecho es tan real como usted insinuó, entonces confío en que esté preparado. Lo que no confío aquí es su opinión, el puro sesgo que mostró puso en duda toda la información que proporcionó y no estoy de humor para buscar la verdad. La propia atención de Kirito fue repentina y violentamente arrancada de la conversación, su percepción se redujo a una sola línea cuando un escalofrío bajó por su espalda. No era que se sintiera amenazado, todo su cuerpo estaba tenso ya que casi podía sentir Clarente en su mano mientras la presencia cambiaba y se movía. Casi podía sentir el filo afilado de una cuchilla presionada contra su garganta, no como una amenaza sino como una advertencia. Sea lo que fuere, había poca o ninguna posibilidad de que cayera sin pelear. Y lo más extraño era que también podía decir que no era una persona, algo estaba tan fuera de lugar sobre el ser que se acercaba actualmente que ya podía decir que ni siquiera era vagamente similar a uno. Tenemos un intruso. Dijo que cuando se puso de pie, su propia arma apareció en su mano en un destello de luz, carmesí con grietas de iluminación. Sea lo que sea, es fuerte. Oni-chan. Sugu preguntó mientras ella también se levantaba. Asuna ni siquiera preguntaba, ya estaba de pie y su Fiermin Fleuret brillaba en existencia. Su rostro se puso en su expresión enfocada habitual que él vio tantas veces, la presencia dentro de su mente aumentó mientras ella comenzaba a prepararse para la posible confrontación. Espéranos aquí, dijo mientras veía a Sugu tratando de levantarse. Cuidarás de Yuri-san y Kari-san si algo sale mal. ¿Qué hay de nosotros, papá? Yui gritó mientras lo miraba, Alice y Mavis siguiendo su ejemplo. Podemos ayudar. Fuera del mundo virtual, realmente no puedes hacer nada hasta el momento. Eso fue un poco duro, pero realmente no podía ser nada más que contundente en una situación como esta. Lo revisaremos y te quedarás aquí con Sugu y la ayudarás a escapar si estalla una pelea, no podemos hacer que nuestros dos invitados se lastimen, ¿verdad? Oni-chan, puedo ayudar. Su hermana ya tenía su arma en la mano y en los pies. Y no me quedo atrás. No te preocupes, no te estamos dejando atrás, solo asegurándonos de que puedas quedarte aquí y cubrirnos si algo sucede. Ni siquiera estaba mintiendo, no podían arriesgarse poniendo todos sus huevos en una canasta. Demasiado pronto resultaría en que lo perdieran todo. Mavis y Alice te harán compañía, aunque realmente no pueden luchar, aún pueden producir armas y usarlas para hacer daño. Sí, no estaba seguro de cómo eso ayudaría, pero tenía que decir algo. Eso fue lo mejor que se le ocurrió.
Era mejor que nada y estaba seguro de que se habrían topado con el peligro si no decía nada, era una intuición y confiaba en su instinto después de todas las veces que lo salvó. A medida que la presencia se acercaba, notó que incluso Asuna se puso rígida, podía decir que finalmente lo detectó ella misma y no estaba seguro de cómo reaccionar cuando se hizo obvio que lo que fuera la superaba. Kirito tampoco estaba seguro de cómo reaccionar mientras se movía hacia la puerta principal y sintió que el intruso también se acercaba cada vez más, Clarent casi vibrando a su alcance mientras el aire se saturaba aún más con un sabor metálico. Estaba listo para un ataque mientras estaba parado en el pasillo, estaba listo para que alguien derribara la puerta o incluso lanzara algún tipo de ataque a distancia. Clarent Blood Arthur estaba enviando pequeños arcos carmesí de iluminación a lo largo de su arma, aparentemente hirviendo en anticipación ante la perspectiva de luchar contra algo que se sentía tan extraño. El movimiento cesó justo detrás de la puerta, podía decir que la presencia estaba justo al otro lado del delgado panel de madera y que lo que fuera que todavía no tenía un rasgo definitorio para que él lo identificara. Su cuerpo se movió como... Alguien llamó a la puerta. Igual, 0, 0, igual. Ah, tan sabroso. Vino un suspiro lleno de éxtasis de la chica que acaba de terminar 2 tazones de desayuno. Gracias por la comida, Kazuto-sama. Kirito miró a la chica con cabello negro y ojos rojos que básicamente entró en su casa y se presentó como cualquier ayuda que Amakasu lograra organizar en poco tiempo para él. Seishin Ena, la heredera del clan Seishin y la actual portadora del arma divina Ama no Murakumo no Tsurugi, la espada que incluso ahora hizo que sus grilletes se elevaran. Un arma tan cercana a la divinidad estaba haciendo que su mente chocara con lo que sus sentidos le estaban diciendo, casi podía sentir los cambios en su presencia, como si pudiera decir que la estaba evaluando. Oh, no te preocupes. Sugu expresó lo que él, Asuna y los niños estaban pensando. Por favor, llénate, esperaremos. El tono sarcásticamente seco parecía pasar directamente sobre la cabeza del nuevo Himemiko cuando reclamó otro plato lleno de arroz y comenzó a masticarlo. Kirito no tenía idea de cómo manejar una llegada tan inesperada. Era casi demasiado para él manejarlo, ya que carecía de la comprensión de los procedimientos adecuados, estaba golpeando más fuerte que antes. No era ajeno a su falta de competencia social. Hasta ahora se movía con su ingenio e instintos. Realmente no tenía idea de cómo solucionar el problema. Pero esta chica parecía ignorar que tales cosas existían en primer lugar. Su forma directa de expresarse era sorprendente y refrescante. Amakasu-san explicó lo que realmente pregunté. Kirito preguntó con un pequeño ceño fruncido, tratando de tener una idea de con quién estaba tratando. Puedo entender por qué pensó que usted sería el candidato más adecuado, su arma es un argumento muy sólido, pero explicó lo que se requería. Ena se tragó su siguiente porción con otro suspiro feliz. Ah, dijo que necesitabas a alguien con quien pelear. Que tenías una espada muy fuerte y que destruiría la mayoría de las armas. Sonó casi astillada ante la perspectiva. Estaba tan ansioso por verlo por mí mismo que olvidé el desayuno. Tener el honor de conocer a un campeón y cuya autoridad toma la forma de una cuchilla no era algo que pudiera transmitir. Así que tan pronto como recibí el visto bueno del jefe del clan, me apresuré aquí y traje mi espada conmigo. Esperaba sacarle un mástil temprano también. Eso sonaba casi lógico para los oídos de Kirito, casi como algo que fue planeado y diseñado para su beneficio. Una cosa simplemente irritó su mapeo mental, como un giro muy extraño y fuera de lugar que arruinó el panorama general. ¿Y te dijo que vinieras hoy? Podía jurar que le dijo a Amakasu que hoy sería su día con Asuna y ellos averiguando qué hacer a continuación. Pensé que se lo dije. La chica de ojos rojos parpadeó hacia él, aparentemente justo ahora viendo el problema y luego soltando una risa que sonaba casi tímida pero carente de culpa o preocupación por su propio percance. Oh, me dijeron que viniera pasado mañana. La repentina exclamación de Ena lo hizo morir contra ella una vez más. Pero no me molesté en escuchar mientras hablaban de todas esas cosas aburridas. Como tratar de descubrir cómo acercarme adecuadamente a ti y cómo debo presentarme. Bueno, también hablaron sobre tu esposa y cómo es una de las pocas
que ganó tu bendición, ahora puede ser vista como una maga muy poderosa con protección divina. Ese sería yo. Asuna dijo con un tono uniforme incluso cuando su ceja derecha se torció peligrosamente. Mi nombre es Iki Asuna, es un placer conocerte. Oh, es un placer conocerte. Ena sonrió y se metió otra porción de arroz en la boca y, después de masticarla y tragarla, continuó. Me dijeron que eres una espadachín muy talentosa y que eres capaz de mantenerte al día con su majestad. Sí, eso puede verse como verdad hasta cierto punto. La voz de Asuna ahora estaba casi helada, pero su expresión neutral no cambió en absoluto durante todo el encuentro. Hasta el momento, no hemos intentado el combate con su arma principal teniendo en cuenta, por lo que no puedo confirmar ni negar tal afirmación. Pero, ¿dónde están mis modales? ¿Te gustó tu comida? Kirito sintió un escalofrío corriendo por su columna vertebral, tampoco le divirtió la chica, pero la forma en que el aire a su alrededor parecía saturarse con la intención cruda, rodando en olas de Asuna lo hizo morderse la lengua por ahora. Él le daría ella obviamente quería ser la que le explicara adecuadamente a Ena lo que estaba mal en esta situación y cuánto dolor estaba sufriendo actualmente. ¿Sí? La niña asintió con la cabeza. Fue agradable. Eso es muy bueno de escuchar porque antes de irte estarás pagando por ello. Esto hizo que la chica de cabello negro y ojos rojos dejara de meterse comida en la boca y de repente ganara la capacidad de leer el estado de ánimo. Asegúrate de que la puerta no te golpee al salir. Llamaré a Maka-Susan y le explicaré cómo irrumpió en nuestro tiempo familiar y se dejó estar como en casa. Ena parecía estar en algún tipo de estupor. Oh, pero si no puedes pagar ahora, entonces estoy seguro de que el clan, del que mencionaste ser la heredera, estará más que dispuesto a pagar por los daños que causó tu llegada no autorizada y muy desagradable. Los ojos de Asuna estaban cerrados y su sonrisa parecía educada, pero hizo que Kirito sintiera sus instintos gritándole que corriera. Como entendí por sus palabras anteriores, Maka-Susan dijo específicamente que lo esperarían dentro de 2 días, y no un momento antes debido a circunstancias bastante específicas. Haciendo caso omiso de sus palabras, llegando no solo sin previo aviso, sino también irrumpiendo bajo falso pretexto y luego consumiendo alimentos que estaban preparados para mí y mi querido Kirito-kun, estoy seguro de que puedes ver cómo esto no puede ser visto como un comportamiento aceptable de ninguna manera o forma. Ni siquiera puede verse como un malentendido, ya que usted afirmó abiertamente que ignoró todos y cada uno de los acuerdos anteriores. Asuna podía y desnudaba su crueldad cada vez que veía algo que iba en contra de su visión personal de la etiqueta adecuada. Había estado en el extremo receptor de tal regaño más de una vez. Kirito no estaba seguro de si Ena era tan indiferente a las consecuencias de sus acciones o si había algo más sucediendo con ella. Simplemente estaba demasiado distraído para siquiera pensar claramente sobre el tema. Si bien dejó las partes más constructivas de la conversación a Asuna, su atención se centró en Ama no Murakumo no Tsurugi. Su ser gritaba que estaba siendo observado y evaluado por la cuchilla. Se aseguró de profundizar lo más profundamente posible en sus sentidos para hacer el mismo. Sentir cuánto había en la hoja que parecía casi inofensiva mientras estaba envuelta en la tela beige que Ena usaba para atarla. Clarente estaba casi a su alcance mientras tanto él como el arma divina se estaban midiendo mutuamente. Había algo casi sensible en la presencia del arma, pero no podía poner el dedo en la llaga. Desde el momento en que Ena entró en su rango estaba nervioso. Podía darse cuenta de que no había posibilidad de que comenzara una batalla. El arma divina parecía casi inactiva en este momento, pero incluso su mínima conciencia lo puso tenso. Sabía que de alguna manera estaba siendo observado y evaluado. No en un nivel consciente, sino en uno más primario en el que Ama no Murakumo no Tsurugi parecía operar en este momento. Era difícil expresar sus sentimientos con palabras. Todo estaba demasiado revuelto y se suponía que debía tener varios días más para calmarse en lugar de lidiar con esto.
Si pudiera mantener su enfoque el tiempo suficiente, habría estado mostrando su apoyo a Asuna, pero en este momento solo podía sentarse y mirar sin ver realmente cómo su esposa reprendía al enemigo, mientras toda su atención estaba en la espada divina al otro lado de la mesa. Cuando Ena entró en el edificio, ordenó a Alice, Mavis y Yui que se escondieran en su habitación. Algo estaba mal y no quería que quedaran atrapados en el fuego cruzado. No quería verlos heridos y ese fue un hecho que resonó muy profundamente con el juramento de Knightoad. No estaban listos para enfrentar una batalla en el mundo real, él tampoco, pero al menos estaba armado y listo para hacerlo y, lo que es mejor, también estaba cargado de habilidades de nivel de jefe para lograrlo. Hacerlos retirarse fue el mejor curso de acción. Sugu se negó y nada de lo que dijo pudo cambiar su opinión, así que se quedó. Asuna se quedó por la razón obvia de que ella era su otra mitad, cuando se trataba de enfrentar las probabilidades. La vida les dio una nueva oportunidad de hacer mejores recuerdos juntos. No estaban solos y si lo que su instinto le decía era cierto, entonces sus filas pronto aumentarán. Era solo cuestión de tiempo, cuestión de su capacidad para dar la noticia a los demás, merecían saber, todos pasaron por mucho y la huella estaba ahí, la carga que compartían y la experiencia que los unía más allá de los lazos normales de amistad. Pero era una línea de pensamiento para otro tiempo y lugar. Fue una elección que ya tomó, por lo que no tenía ninguna razón real para detenerse demasiado en ella. En este momento su atención era necesaria en otro lugar, la presencia del arma divina frente a él todavía presionaba sobre su ser y exigía que fuera una prioridad máxima. Kirito estaba muy inclinado a estar de acuerdo. Igual, 0, 0, igual, /N. Como de costumbre, cualquier comentario, crítica, pregunta y sugerencia son bienvenidos en las publicaciones a continuación.